Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Vamos a continuar con su historia. ¿Qué pasa después de que Porsche se enteró que Pig estaba en la habitación de Vegas atrapado? ¿Y qué pasará con Porsche? ¿Ayudará a Vegas sí o no? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la historia de Vegas y Pig. En la descripción ahí les dejo los links desde la parte 1, el inicio, para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que él estaba encerrado en la habitación de Vegas. Porsche al escuchar esto dijo: ahora comprendo todo. En ese instante vino Ar y se llevó a Pig. Pig no se sentía bien, le dolía mucho la cabeza. Mientras que Porsche se quedó pensando, no sabía qué hacer con la propuesta que le había hecho Vegas. ¿Aceptar su ayuda? Al día siguiente, Porsche se levantó. Tenía muchas cosas en su cabeza y todavía no había decidido si ayudar a Vegas. Entonces se dirigió a la habitación de Pig. Cuando llegó, vio de que Ar lo estaba cuidando. Él le dijo: la fiebre le subió mucho y la herida en la muñeca se infectó y está inflamada. Lo voy a llevar al hospital después que termine la reunión. Ar se levantó y salió de la habitación. Porsche estaba observando a Pig. Pudo ver que él decía algo. Vegas, lo siento, Vegas. ¿Dónde estás, Vegas? Las palabras de Pig hicieron de que Porsche empezara a pensar la propuesta de Vegas. Ayudaré a Porsche con el secreto de la familia principal, pero Porsche debe ayudarme con Pig. Pig seguía diciendo: Vegas, no quiero comer espaguetis. Vegas, ¿estás bien? Al escuchar las palabras de Pig, Porsche había tomado una decisión. Después de unos minutos entró Paul y Ar. Se lo estaban llevando a Pig al hospital, pero Pig no quería ir. Solamente decía que tenía sueño y que quería descansar. Porsche regresó a su habitación y se encontró con King. King le dijo: papá te envió esto, un poco de leche tibia. ¿Qué pasa? Papá dice que tu rostro no se ve bien. King frotó la cabeza de su novio mientras que Porsche estaba tomando la leche tibia. Porsche ingresó a la ducha y se estaba cambiando para encontrarse con Vegas. Porsche le mintió a King, le dijo que iba a ir al club. En un inicio King no quería que vaya, pero después aceptó. Tomé las llaves de la moto y salí de la casa. Cuando estaba en el jardín me encontré con Pig. ¿Ya está curado? Cuando lo vi le grité: Pig. Pig al verme me dijo que solamente salió a fumar, pero no parece interesado en mí. Estaba con la mirada perdida, mirando hacia otro lado, como pensando en sus propios problemas. Después pensó en Vegas. Salió de la casa y se encontró con él al frente de la universidad. Porsche bajó de la moto y se acercó a Vegas a una distancia razonable, a pesar de que no confía en él, pero quiere negociar su propuesta. Vegas al verlo lo saluda. Hola, llegaste tarde. Porsche sabía muy bien de que no podía confiar en él. Además, el Vegas, el cual ahora estaba frente a él, era muy distinto al cual había visto en el centro comercial, en el baño. Vegas es engañoso, siempre muestra una cara sonriente. Él es muy astuto y tiene dos caras. En realidad, ahora se mostraba sonriente, pero sus ojos estaban vacíos. Tiene esa doble personalidad. Vegas le dice: sube al auto. ¿A dónde me vas a llevar?, le pregunta Porsche. ¿Qué? ¿Me tienes miedo?, le pregunta Vegas. Porsche le dice: no, no te tengo miedo, pero no confío en ti. Dime, ¿a dónde vamos a ir? Vegas al verlo le dice: ya te lo dije, vamos a ir a conocer a un guardaespaldas, el cual trabajaba con la primera familia. Vegas saca el teléfono y dice: es afuera de la ciudad, está casi cruzando toda la provincia, así que hay que darnos prisa. ¿Cómo lo conociste?, pregunta Porsche. No lo conozco, pero investígalo. ¿Investigar qué?, dice Porsche.
Vegas al verlo le dice, si sigues preguntando lo dejamos, en realidad eso no es mi asunto. Vegas suspira profundamente y Porsche piensa en algo muy divertido. Pig está enfermo. Vegas al escucharlo gira su cabeza bruscamente y se queda en silencio mirando a Porsche. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? Ahora Vegas ha cambiado rotundamente. Su estado de ánimo y su sonrisa han cambiado. Ya no es la misma persona. Es como si alguien hubiera apretado un botón. Sus ojos estaban inquietos y temerosos al mismo tiempo. Él decía, Porsche, ¿cómo está Pig? ¿Qué le ocurrió? Porsche al verlo así decidió subir al auto de Vegas. Vegas sube al auto y ve a Porsche con un pañuelo en la boca. ¿Qué haces? ¿Apesta el auto? Porsche le contesta que él cree que gente como él pondría algo de dopaje en el aire. Vegas le dice, has visto muchas películas. ¿Cómo está Pig? ¿Cómo está él? Pone en marcha el auto. Porsche le dice, bueno, lo mantuviste encerrado en un cuarto, sin ver la luz del día, ni la luna por la noche. Ahora es frágil y débil frente al clima. Vegas al escucharlo le dice, entonces Pig está bien. Bueno, en la mañana lo vi en el jardín. Estaba con Ar, deambulando como de costumbre. Quiero cuidar de él, dice Vegas. Vegas cambia la conversación y le pregunta qué había pasado con King, si había discutido con él. Porsche al verlo le pregunta, ¿por qué odias tanto a King? ¿O me quieres a mí? Vegas observa a Porsche y le da una sonrisa. Vegas le dice, ¿vamos a un hotel? En ese momento, Porsche alza su teléfono y le muestra que estaba grabando la conversación. Vegas al mirarlo le dice, ¿por qué me haces esto? Solamente era una broma, Porsche. Entonces Porsche le dice, si tú haces algo, yo le voy a enviar esta grabación a Pig. Lo está amenazando a Vegas y puso su teléfono en su bolsillo. Vegas suspiró profundamente y le preguntó, ¿Pig habló de mí? Para nada, contestó Porsche. ¿De qué quieres que hable? ¿De cómo lo tuviste? ¿De cómo lo lastimaste? ¿De cómo lo encerraste? Seguro ya olvidó todo de mí, dijo Vegas. En realidad Pig sí había hablado de Vegas. Porsche lo había escuchado mientras que él tenía fiebre. Las personas cuando están débiles siempre recuerdan a su ser amado, a la persona que aman. Pero Porsche no se lo piensa decir a Vegas. No quiere verlo feliz. Vegas le dice, Porsche, quiero pedirte una cosa. No sé qué va a pasar conmigo ni con la familia menor después de todo esto. Por favor, cuida de Pig por mí. Vegas habló en esto en tono serio. Porsche le dice, has visto muchas telenovelas. Estoy hablando en serio, Porsche. No sé qué va a pasar conmigo. Solo quiero que Porsche cuide de Pig. ¿Y por qué debería cuidarlo? ¿Acaso Pig es cojo? ¿No sabes que Pig es el principal guardaespaldas de la primera familia? ¿Crees que él es débil? Vegas al escucharlo le dice, sí, sé lo bueno que es, sé lo fuerte que es, sé lo mucho que ha soportado y ha luchado, pero estoy realmente preocupado por él. ¿Ahora te preocupas por él? No dejes que tenga otras personas, dice Vegas con dureza. Porsche le contesta, yo quiero que mi amigo conozca a buenas personas. Vegas le dice, no puedo soportarlo. Porsche, tú debes prohibirle a Pig que conozca a alguien más, incluso si yo pierdo la vida. Porsche contesta, difícil, incluso si tú no pierdes la vida, voy a animar a mi amigo a que conozca a alguien nuevo. En ese momento, Vegas frena el auto, se voltea y mira a Porsche. Entonces bájate. Sus ojos de Vegas estaban fríos, que daban miedo. ¿Te has vuelto loco? Estamos en la autopista. Bájate. Si no cumples con tu acuerdo, entonces bájate del auto, le dice Vegas. Porsche miró a Vegas y pudo ver que estaba hablando en serio, que realmente quería bajarlo del coche. Bájate. Vegas volvió a gritar. Estaba demasiado eufórico. Porsche al verlo le dijo, está bien. Lo voy a detener tanto como pueda. Vegas le rogó a Porsche de que no ayudara a Pig a que saliera con alguien más. Porsche le dice, Pig puede que te odie mucho.
Vega le contesta, sí, lo sé, pero lo que seguramente no va a olvidar, ¿también lo sabes? Porsche le contestó, sí, claro, no seas tonto, Vegas, ¿quién va a presumir eso? Pero lo sé porque soy inteligente y los sentimientos de Pig no están cerrados. Jaja, ¿lo sabes? Pig es como yo. Porsche contesta, ¿qué dices? A mí me gusta el masoquismo, contesta Vegas. Eso es algo lo cual siempre he sabido, pero probablemente él no conocía esa parte de sí mismo. Esto dijo Vegas y me quedé aturdido. No sabía qué contestar. Pig, ¿mi amigo? Vegas le dice, si a Pig no le gustan mis gustos, él no me aceptará. Al principio no, pero después ya no sufre y disfruta mucho en la cama. Porsche seguía completamente sorprendido y dice, no, mi amigo, Pig, ¿y tú? Porsche tuvo un dolor de cabeza, estaba estresado y se acomodó en el asiento. Incluso si su boca no preguntaba, su cerebro quería saber más. Vegas le dice, no importa qué, solamente quiero tener la oportunidad de explicárselo, Porsche. En ese instante suena el teléfono de Porsche. Era Pig. Vegas, al darse cuenta, me dice que enciende el altavoz. Seguí sus instrucciones de Vegas con mucha facilidad. Tengo miedo de que me quiera abandonar en la carretera. Discúlpame, Pig, pero estás bien. De todos modos, estoy con tu marido. Vegas estacionó el auto a un lado de la carretera y contesté la llamada. Pig dice, ¿dónde estás? Tan pronto como habló Pig, Vegas se puso nervioso y estaba mirando la pantalla con pesar. Pig dice, ¿dónde estás? Tienes que ayudarme con la señorita Prime. Al escuchar esto me quedé en silencio y parpadeé. Concreto una cita con ella para que coma conmigo. No me atrevo a invitarla directamente. Eres su amigo, ella debe de venir. La frase la cual dijo Pig hizo de que Vegas se sintiera muy presionado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si elijo ayudar a mi amigo, Vegas me va a abandonar en la autopista. Pero si decido ayudar a Vegas, es como traicionar a mi amigo. ¿Qué tengo que hacer? Cerré los oídos y los ojos para hablar y dije, voy a elegir mentir. Brian tiene marido. ¿Qué? Dijo Pig. Ella me dijo que estaba soltera. No, sí tiene marido. Tiene un marido que es muy cruel. Es un boxeador. Estás mintiendo, dice Pig. Te estoy diciendo la verdad, contesta Porsche. Él observa de que Vegas suspira de frustración. Ahora no sé cuánto mérito tendré que hacer. El auto de Vegas se estaciona en una comunidad y ambos se encuentran con el guardaespaldas. El guardaespaldas había sufrido un accidente en la cabeza, así que no podía decirle muchas cosas a Porsche. Porsche y Vegas se regresan. El auto de Vegas ahora se estaciona en un restaurante y compra curry. Se lo da a Porsche. Porsche al verlo le dice, no tengo hambre. Y Vegas le dice, es para Pig. Dile que lo compraste tú, porque si se entera que lo compré yo, definitivamente él lo botará. Pasaron los días y llega el día del enfrentamiento de ambas familias. En ese fatídico día fue muy decisivo también para la vida de Pig. Sus emociones comenzaron a relucir, hasta que en un momento vio que una persona llegó al lugar. Era Vegas. Vegas había llegado rodeado con sus guardaespaldas junto con su padre. Este enfrentamiento de ambas familias fue demasiado aterrador. La familia principal y la familia secundaria siempre se habían enfrentado en negocios, en actividades diarias. Todo esto era interminable y una absurda competencia. Cuando vi a Vegas, mi corazón empezó a palpitar. Parecía que mi corazón quería estallar dentro de mi pecho. La verdad es que he tratado de engañarme durante todo este tiempo, pero ya no puedo negarlo cuánto me gusta él. Esa persona es la dueña de todo mi ser. En mi corazón los sentimientos no dejan de fluir. Todo este tiempo solamente me he concentrado en mi trabajo. Al igual que él, yo debo cumplir con mis labores. Aún no hemos tenido la valentía para enfrentar nuestros propios problemas, o al menos yo lo prefiero así. En este momento, él está frente a mí
y sé que me está mirando, porque puedo sentir sus ojos posados en mí. Eso es algo lo cual provoca que mi corazón se inquiete más, pero debo mantenerme firme y no mostrar debilidad frente a él. De repente veo que Kunkor y Kunkan están discutiendo, están hablando con respecto al pasado. En realidad no entiendo mucho, pero sé que se trata con algo con respecto a los padres de Porsche. La confusión y el caos empeoró en medio de esta oscura y tormentosa noche, mientras que la lluvia era imparable. Comencé a prepararme para apuntar a los guardaespaldas de la segunda familia, pero algo era muy extraño, algo muy curioso. Todos comenzaron a ignorarme. Observé que todos corrían por mi lado. Esto es demasiado extraño. Yo soy el jefe de guardaespaldas de la familia principal. No pueden ignorarme. Ya verán de lo que yo puedo hacer. Realmente no puedo soportar todo esto. No lo puedo permitir. Todos ignoran mi presencia. Entonces Pig es obligado a atacar primero. Él observa de que un guardaespaldas tiene atrapado a Ar, así que corre para rescatarlo y ayudarlo. En ese instante se da cuenta de que ese guardaespaldas no tiene intención de lastimar a Pig. Pig estaba confundido y él decía: todos piensan que soy débil por mi personalidad, pero soy una persona bastante fuerte. Después de Porsche, yo soy el guardaespaldas que mejor habilidades tiene. De pronto, Pig vio algo lo cual destruyó toda su mente. Vio de que King estaba apuntando la cabeza de Vegas. En ese instante, su mente y corazón estaban sobresaltados. Todo mi cuerpo me dolía, estaba realmente abatido al observar tan cruel escena, aun cuando sé que el señorito King jamás le haría eso al señor Vegas. A pesar de todo, él es parte de su familia, pero aún así no puedo evitar tener miedo. Pig escucha de que Vegas dice: segundo hermano, solamente quítame la vida. ¿Qué dejarás para los demás? Vete al infierno. Pig al ver eso no pudo controlarse más y corrió hacia él. Y con esto terminamos. En el próximo les voy a contar qué pasa más adelante entre Vegas y Pig. Pig corre y lo salva a Vegas, sí o no. Así que bueno, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. No se olviden que también acá abajo en la descripción están los demás spoilers con respecto a la historia de la pareja de Vegas y Pig, para que ustedes lo puedan ver en orden y no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Así que bye bye, cuídense mucho.